¿Quién era Greenberg? Para entender por qué la desaparición de un hombre en diciembre de 1994 sigue obsesionando a Internet y a la comunidad científica 30 años después, primero debemos entender que Jacobo Greenberg Silverbaum no era un académico común. En el rígido mundo de la ciencia de finales del siglo XX, Greenberg era una anomalía, un error en el sistema, o quizá el único que estaba viendo el código fuente de la realidad con claridad. Nacido en la Ciudad de México en 1946, Greenberg comenzó su camino impulsado por una tragedia personal, la muerte de su madre por un accidente cerebrovascular cuando él tenía solo 12 años. Este evento sembró en él una obsesión que definiría su carrera, el deseo de comprender el cerebro humano, no solo como una máquina biológica, sino como el generador de la conciencia misma. No estamos hablando de un gurú de la New Age que vendía cristales en un mercado. Estamos hablando de un hombre con credenciales impecables. Estudió psicología en la UNAM, una de las instituciones más prestigiosas de América Latina, y luego obtuvo un doctorado en el New York Medical College, trabajando en el laboratorio de E. Roy John, un pionero en la electrofisiología. Greenberg tenía las herramientas del materialismo científico más estricto: electroencefalogramas, análisis estadísticos, laboratorios de alta tecnología y una mente analítica afilada. Sin embargo, a diferencia de sus colegas que se contentaban con mapear neuronas y sinapsis, Greenberg miró hacia donde la ciencia académica tenía prohibido mirar, hacia el México profundo, mágico y ancestral. Se dio cuenta que mientras la psicología occidental intentaba explicar la mente desde afuera, los chamanes y curanderos mexicanos llevaban siglos manipulándola desde adentro. Greenberg se convirtió en el puente imposible. Por un lado, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, dentro de la UNAM, publicando libros técnicos sobre fisiología cerebral. Por el otro, viajaba a las montañas y selvas para sentarse a los pies de los hombres y mujeres de conocimiento, los chamanes. No iba para desacreditarlos, ni para mirarlos con la arrogancia antropológica de un observador externo. Iba para aprender su metodología. Quería traducir la magia al lenguaje de la física. Su audacia radicaba en una premisa peligrosa para el establishment. Si un chamán puede curar una enfermedad con las manos o predecir el futuro, no es un milagro, es una tecnología de la conciencia que simplemente no hemos formulado en ecuaciones todavía. Greenberg no quería destruir la ciencia, quería expandirla hasta que pudiera contener lo imposible. Y fue precisamente esa ambición desmedida la que lo llevó a formular una de las teorías más fascinantes y perturbadoras de la historia moderna. La teoría sintérgica, si fuera un videojuego, sería el manual de instrucciones para acceder a la consola de programación. Esta es la gran obra de Greenberg, el concepto por el que muchos creen que fue silenciado. La palabra sintérgica es un neologismo creado por él, una fusión de síntesis y energía. Pero, ¿qué significa realmente? Para entenderlo, imagina que estás viendo esta pantalla. Ves formas, colores, movimiento. Pero si pudieras ver la realidad tal como es físicamente, solo verías fotones, ondas electromagnéticas y átomos vibrando en un vacío casi absoluto. Tu cerebro no ve la realidad. Tu cerebro construye la realidad a partir de una sopa de información caótica. Greenberg propuso que el espacio no está vacío. El espacio es una estructura, una red de información inmensa y compleja a la que llamó la Lares, enrejado. Esta Lares tiene toda la información del universo en cada uno de sus puntos, similar a cómo funciona un holograma. Si cortas un holograma por la mitad, cada parte todavía contiene la imagen completa. La Lares es una matriz de información de coherencia absoluta. Aquí es donde entra el cerebro humano. Según la teoría sintérgica, nuestro cerebro es capaz de distorsionar la Lares a través de un campo neural, un campo energético generado por la actividad eléctrica de nuestras neuronas. Interactuamos con la Lares del espacio-tiempo. Donde el campo neural y la Lares convergen, ocurre un colapso de la función de onda. Y ¡boom!, surge la percepción. Surge lo que llamamos mundo real. Lo revolucionario de esto es que implica que no somos observadores pasivos de un universo objetivo. Somos co-creadores activos. La solidez de una mesa, el color del cielo, el sonido de la voz, todo es el resultado de nuestro cerebro decodificando y alterando la Lares. Greenberg llevó esto un paso más allá, con el concepto de nivel de conciencia.
Él postulaba que la capacidad de una persona para interactuar con la Lares dependía de la coherencia de su cerebro. Una persona promedio tiene una actividad cerebral caótica, por lo que su interacción con la Lares es débil y solo percibe la realidad material básica. Pero, ¿qué pasa con una mente entrenada? ¿Qué pasa con un cerebro que funciona en alta coherencia, donde ambos hemisferios están perfectamente sincronizados? Según Greenberg, un cerebro con alta sinergia puede decodificar más información de la Lares, puede ver cosas que otros no ven, y en niveles extremos de coherencia, tal como él teorizaba que poseían los grandes chamanes, el cerebro no solo percibe la realidad, sino que puede modificarla. Si la materia es solo una distorsión de la Lares, alguien con el suficiente poder mental podría alterar esa distorsión a voluntad, materializar objetos, curar tejidos instantáneamente o comunicarse sin palabras. No es magia, es física de la conciencia aplicada. Y Greenberg creía haber encontrado a la persona que probaba que todo esto era real. Los experimentos con Pachita. Si la teoría sintérgica era la hipótesis, Bárbara Guerrero, conocida mundialmente como Pachita, era la prueba experimental. Pachita era una curandera que operaba en la legendaria Casa de las Brujas en la colonia Roma, de la Ciudad de México. Lo que sucedía en ese lugar desafiaba no solo la medicina, sino las leyes básicas de la biología y la física. Greenberg llegó a Pachita siendo un escéptico. Había oído los rumores, una mujer que realizaba trasplantes de órganos usando un cuchillo de monte oxidado, sin anestesia, sin asepsia y bajo una luz tenue, invocando al espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca. Para un científico formado en Nueva York, esto sonaba a charlatanería peligrosa. Pero Greenberg decidió aplicar el método científico, observación directa y registro meticuloso. Lo que vio lo cambió para siempre. En sus libros, específicamente en Pachita, Greenberg describe con detalle gráfico y clínico procedimientos imposibles. Relata cómo Pachita abría el cuerpo de un paciente con el cuchillo viejo, sin que el paciente gritara de dolor, apenas se quejaba. Describe cómo ella introducía las manos en la cavidad abierta y de la nada materializaba un órgano fresco, un hígado, un riñón, que parecía surgir del aire. Luego colocaba el órgano, pasaba la mano sobre la herida y la piel se cerraba instantáneamente, sin dejar cicatriz, solo una línea roja tenue. Greenberg no se quedó mirando desde la esquina. Como neurofisiólogo se acercó, metió las manos en las heridas, tocó la sangre, sintió la temperatura de los órganos materializados, olió el hierro, analizó los tejidos extraídos en laboratorios y confirmó que eran humanos, a veces con patologías reales. Para Greenberg, Pachita no estaba haciendo trucos de ilusionismo. Era imposible esconder hígados de vaca y bolsas de sangre bajo la manga en las condiciones en las que ella trabajaba, y mucho menos cerrar heridas profundas en segundos ante los ojos de un observador entrenado a centímetros de distancia. Su conclusión fue radical. Pachita tenía el control total sobre la látiz. Su cerebro, en estado de trance, cuando era poseída por Cuauhtémoc, alcanzaba una coherencia sintérgica tan alta que podía manipular la estructura misma de la realidad. Ella no estaba cortando piel en el sentido mecánico, estaba reordenando la información de la matriz espacio-temporal para manifestar un cuerpo sano. Greenberg escribió: Pachita es la única persona que conozco que ha logrado el control total sobre la materia y la energía. Para él, ella era la prueba viviente de que el ser humano tiene un potencial latente infinito. Pero documentar esto tenía un precio. Al validar científicamente los milagros, Greenberg estaba caminando por una línea muy fina, una que incomodaba tanto a la iglesia como a la medicina académica y quizá a agencias de inteligencia que empezaban a prestar atención a lo que este científico mexicano estaba descubriendo sobre el poder de la mente. La telepatía en el laboratorio. Mientras sus experiencias con Pachita eran anecdóticas y difíciles de replicar bajo condiciones controladas, Greenberg sabía que necesitaba pruebas duras, datos que pudieran publicarse en revistas científicas indexadas. Necesitaba llevar la magia al laboratorio. Así nació su experimento más famoso y controvertido, la investigación sobre el potencial transferido. El diseño del experimento era elegante y riguroso. Greenberg colocaba a 2 personas en una cámara de Faraday, una jaula metálica que bloquea cualquier señal electromagnética externa, como ondas de radio o Wi-Fi.
Les pedía que meditaran juntos durante 20 minutos para establecer una comunicación directa o sintonización empática. Luego los separaba. Una persona se quedaba en la cámara original y la otra era llevada a una segunda cámara de Faraday, aislada física y electromagnéticamente, a metros de distancia. Ambos sujetos estaban conectados a electroencefalógrafos de alta precisión para medir su actividad cerebral en tiempo real. Aquí viene lo alucinante. Al sujeto en la segunda cámara se le estimulaba con flashes de luz aleatorios, lo que provocaba una reacción inmediata en su cerebro conocida como potencial evocado, un pico en la gráfica eléctrica. El sujeto, el que estaba aislado en la oscuridad y silencio de la primera cámara, no recibía ningún estímulo físico, no veía la luz, no escuchaba nada. Sin embargo, en aproximadamente el 25% de los casos, específicamente en parejas que sentían una conexión emocional profunda o que habían meditado exitosamente, el cerebro del sujeto aislado mostraba una reacción eléctrica casi idéntica y simultánea a la del sujeto estimulado. El cerebro sabía que su compañero estaba viendo luz sin ninguna vía de comunicación física. Greenberg la llamó potencial transferido. En términos de física cuántica, esto es muy similar a la paradoja Einstein-Podolsky-EPR, o entrelazamiento cuántico, que dice que dos partículas que han interactuado pueden seguir conectadas sin importar la distancia, de modo que lo que le afecta a una afecta instantáneamente a la otra. Einstein la llamó acción fantasmal a distancia, porque le aterraba, rompía las reglas de la física clásica. Greenberg estaba demostrando con datos duros impresos en papel milimétrico que los cerebros humanos pueden entrelazarse cuánticamente. Esto sugería que nuestra conciencia no está confinada a nuestros cráneos. Si interactuamos profundamente con alguien, nuestros campos neuronales se unifican en lares. Somos literalmente uno. Publicó estos resultados en revistas científicas respetables como Physics Essays. Esto no era ciencia ficción, era evidencia experimental de la telepatía. Y esto atrajo miradas. En plena Guerra Fría y años posteriores, tanto la CIA como la KGB estaban obsesionadas con la guerra psíquica. Un científico que podía probar y medir la telepatía en un laboratorio no pasaría desapercibido. El potencial transferido validaba la idea de que la mente es un arma o una herramienta de espionaje que no conoce fronteras físicas. Su relación con Carlos Castaneda y la CIA. A medida que la fama de Greenberg crecía, su círculo de influencia se volvía más extraño y peligroso. A principios de los años 90, entabló una relación compleja con una de las figuras más enigmáticas del siglo XX, Carlos Castaneda. El antropólogo, o novelista, según a quien le preguntes, vivía en Los Ángeles rodeado de un grupo de mujeres conocido como las brujas, en una estructura sectaria y hermética. Greenberg estaba fascinado. Veía en Castaneda a un igual, alguien que había explorado los mapas de la conciencia nahual. Tuvieron varios encuentros. Greenberg visitó a Castaneda en Los Ángeles y Castaneda visitó a Greenberg en México. Según testimonios de cercanos, Castaneda estaba muy interesado en la teoría sintérgica, viéndola como la validación científica de lo que él llamaba el mar oscuro de la conciencia. Sin embargo, la relación se agrió. Castaneda, conocido por su personalidad manipuladora y paranoica, empezó a llamarle a Greenberg el ególatra, y supuestamente le advirtió que su exposición pública era peligrosa, que estaba brillando demasiado, y eso atraía depredadores inorgánicos, o muy orgánicos. Pero Castaneda no era la única sombra acechando. Durante este periodo, Greenberg mencionó a sus colegas que había sido contactado por gente de Estados Unidos. Se sabe que recibió una invitación para colaborar con la Universidad de Colorado, pero en el mundo de la parapsicología de los 70 y 90, la Universidad de Colorado y el Instituto de Investigación de Stanford, SRI, eran fachadas habituales para proyectos financiados por la CIA y la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, como el famoso Proyecto Stargate, que buscaba desarrollar la visión remota para espionaje. La teoría es tentadora y plausible. Greenberg había logrado en su laboratorio de la UNAM lo que los estadounidenses llevaban décadas y millones de dólares intentando perfeccionar. Había sistematizado la telepatía. Había encontrado la fórmula fisiológica para conectar mentes. ¿Era Jacobo Greenberg un activo de inteligencia en potencia? ¿O una amenaza a la seguridad nacional si esa tecnología caía en manos equivocadas? Días antes de su desaparición, Greenberg estaba agitado. Le confió a sus amigos que sentía que lo seguían, que su teléfono estaba intervenido. Estaba planeando un viaje largo, supuestamente a la India y Nepal, pero su comportamiento era errático. La red se estaba cerrando. La intersección entre un chamán moderno, un líder de culto literario,
y la agencia de inteligencia más poderosa del mundo estaba a punto de colapsar sobre él. El día de la desaparición, 1994, y las inconsistencias policiales. El 8 de diciembre de 1994 fue la última vez que alguien vio a Jacobo Greenberg, o mejor dicho, fue el último día que se tiene certeza de su presencia física en esta realidad consensuada. Estaba a días de cumplir 48 años, en la cúspide de su carrera intelectual. Lo que siguió fue una clase magistral de incompetencia, encubrimiento y misterio. Inicialmente nadie reportó su desaparición. Su esposa en ese momento, Teresa Mendoza, le dijo a la familia y a los asistentes de Greenberg que Jacobo se había ido a uno de sus retiros espirituales improvisados o a ese planeado viaje a la India. Necesita estar solo, no lo molesten, decía. Pasaron las semanas. Llegó su cumpleaños 12 de diciembre y Jacobo, un hombre muy apegado a su hija Estusha y a su familia, no llamó. Pasó Navidad, pasó Año Nuevo. La inquietud se convirtió en pánico. Finalmente, en mayo de 1995, casi 6 meses después, la familia logró que las autoridades tomaran el caso en serio. Pero para entonces el rastro estaba más que frío, estaba congelado. La investigación policial fue un desastre plagado de inconsistencias. El comandante encargado del caso, Clemente Padilla, un hombre que ha ganado fama en los documentales recientes, se topó con muros de ladrillo a cada paso. Primero, Teresa Mendoza. Ella es la pieza clave y a la vez el fantasma de esta historia. Teresa no mostró la angustia de una esposa cuyo marido ha desaparecido. Mostró la frialdad de alguien que gestiona un problema. Cuando la policía finalmente fue a buscarla para interrogarla a fondo, Teresa también había desaparecido. Se esfumó. Se descubrió que tenía familia en Estados Unidos y, según algunos reportes, vínculos con personas poderosas. ¿Sabía ella algo? ¿Era ella una handler o controladora puesta ahí para vigilar a Greenberg? Segundo, la computadora de Jacobo. En su oficina en la UNAM y en su casa faltaban discos duros, manuscritos y notas de sus últimos experimentos. Alguien había limpiado su legado intelectual. No fue un robo común. No se llevaron la televisión ni las joyas. Se llevaron la información. Tercero, los registros de viaje. El supuesto viaje a la India nunca ocurrió. No había registro de salida de Jacobo Greenberg en el sistema de migración de México hacia ningún destino internacional. Su rastro terminaba en la Ciudad de México. O nunca salió del país, o salió por medios que no dejan huella en los papeles oficiales. El comandante Padilla llegó a una conclusión inquietante antes de ser retirado del caso. Esto no era un secuestro extorsivo, nunca pidieron rescate, ni un crimen pasional común. Había intereses superiores involucrados. La investigación oficial se estancó y el expediente se convirtió en uno de muchos archivos polvorientos de la justicia mexicana, lleno de preguntas sin respuesta y testigos que ya no querían hablar. Abducido, asesinado o ascendido. Las teorías. 30 años después, ante el vacío de respuestas oficiales, han surgido 3 grandes teorías que intentan explicar el destino de Greenberg, cada una más inquietante que la anterior. Teoría 1. El crimen pasional, conspiración doméstica. Esta es la teoría más terrenal y, para muchos detectives, la más probable. La relación entre Jacobo y Teresa era volátil. Algunos amigos describen a Teresa como celosa y posesiva. La teoría sugiere que hubo una pelea doméstica que terminó mal, o que Teresa, quizás con ayuda de cómplices, planeó su asesinato por motivos económicos o personales. Su posterior huida y comportamiento sospechoso encajan en el perfil de culpabilidad. Sin embargo, esto no explica la desaparición de sus investigaciones específicas, ni el interés de agencias externas. ¿Por qué borrar su trabajo si solo quería su dinero o su vida? Teoría 2. El secuestro de la CIA o inteligencia militar. Esta es la favorita de los conspiranoicos y tiene bases sólidas. Greenberg estaba a punto de publicar o demostrar algo que cambiaba las reglas del juego. Si realmente había sistematizado la telepatía o la interacción materia-conciencia, era un activo de valor incalculable. La teoría dice que Greenberg fue extraído, voluntaria o involuntariamente, y llevado a Estados Unidos para trabajar en programas secretos en laboratorios subterráneos, similares a los de los Álamos. Hay testigos, cuya credibilidad varía, que aseguran haberlo visto en Boulder, Colorado, años después, acompañado de hombres de traje y con una mirada perdida. ¿Está Jacob vivo?
viejo y oculto, trabajando para el complejo militar industrial? Teoría 3. La ascensión o el salto cuántico. Greenberg estaba obsesionado con alcanzar la unidad, el estado de conciencia pura donde el observador y la látiz se funden. Sus estudios indicaban que los grandes chamanes podían volverse invisibles o estar en dos lugares a la vez. La teoría plantea una pregunta radical. ¿Y si Jacob lo logró? ¿Y si su experimento final fue consigo mismo? Algunos creen que alcanzó un nivel de sintergía tan alto que su cuerpo físico ya no pudo sostenerse en esta realidad de baja vibración. Simplemente se desintegró en información pura. Se convirtió en parte de la látiz. Desapareció porque trascendió las leyes de la física tridimensional. Castaneda supuestamente dijo que Jacob había logrado el fuego interno y había cruzado al otro lado, pero sin el entrenamiento necesario para volver. ¿Fue asesinado por una esposa celosa? ¿Secuestrado por el tío Sam para crear espías psíquicos? ¿O hackeó la realidad y se quedó atrapado en el servidor? La falta de un cuerpo permite que todas estas posibilidades coexistan simultáneamente, como el gato de Schrödinger, en la mente colectiva. El legado perdido, sus libros prohibidos o difíciles de hallar. Lo más irónico del caso Greenberg es que al intentar borrarlo, lo hicieron inmortal. Durante décadas sus libros fueron imposibles de conseguir. Títulos como La teoría sintérgica, Pachita, La creación de la experiencia o la serie Los chamanes de México desaparecieron de las librerías. No se reeditaban. Las copias existentes se vendían en mercados de segunda mano a precios exorbitantes como si fueran grimorios de magia prohibida. Esta escasez alimentó el mito. Leer a Greenberg se convirtió en un acto de rebeldía, de iniciación. Si sus libros eran difíciles de encontrar, tenía que ser porque contenían verdades que ellos no querían que supieras. Sin embargo, en la era de Internet, el efecto Streisand hizo su trabajo. Los PDFs escaneados empezaron a circular en foros, en la Deep Web y finalmente en redes sociales. Una nueva generación de jóvenes desencantados con el materialismo seco y buscando respuestas más profundas redescubrió a Greenberg. Hoy, Jacobo Greenberg es más famoso que nunca. Su legado ya no depende de la validación de la UNAM o de la comunidad científica que lo marginó. Su legado vive en la idea viral de que la realidad es maleable. Vive en cada persona que se cuestiona si lo que ve es real o una proyección de su conciencia. Greenberg nos dejó un mapa incompleto. Nos dijo que la puerta para salir de la Matrix existe. Nos mostró dónde estaba la manija y luego cruzó el umbral dejándonos solos con la duda. Quizás sus libros no estaban perdidos, simplemente estaban esperando a que nuestra sintergia colectiva fuera lo suficientemente alta para entenderlos. Jacobo Greenberg desapareció de la realidad física, sí, pero en el mundo de las ideas, en la látiz de la información humana, está más presente, vivo y ruidoso que nunca. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que él planeó desde el principio.